2. Vamos a estar leyendo, hermanos, Primera de Pedro capítulo 2. Y yo les voy a leer de la Reina Valera el día de hoy. Primera de Pedro capítulo 2 de la Reina Valera. Y antes de que entremos en los versículos, hermanos, yo sé que cada uno de nosotros está, o la mayoría de nosotros, se puede decir así, la mayoría de nosotros está al tanto de lo que está pasando a nuestros alrededores, en el mundo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo. Y bueno, uno dice o se preocupa y constantemente nos damos cuenta de la realidad del mundo y el pecado en el que vive esta humanidad, y estamos viendo los resultados, hermanos, de la separación del mundo con Dios. Lo que nosotros estamos viviendo es la realidad humana. El mundo está completamente separado de Dios. El mundo ha rechazado a Dios. La gente ha rechazado a Jesucristo y no quiere recibir la palabra de Dios en sus vidas. Y lo que nosotros estamos viviendo es el resultado del pecado. No podemos nosotros, hermanos, culpar a nada más que al pecado por lo que estamos viviendo hoy en día. Pero esto no es nuevo. Esto ha sido durante toda la historia de la humanidad. Dios tiene un plan perfecto y un propósito perfecto para el mundo, para la humanidad. Pero cuando el mundo rechaza a Dios, el mundo mismo empieza a cosechar los resultados de su pecado. Y por lo regular y lo normal, el mundo se voltea y culpa a Dios por todo lo que está pasando. Y nosotros ahorita, hoy en día, estamos viviendo exactamente eso: el rechazo del mundo hacia la palabra de Dios y el resultado del pecado y cómo nos está afectando a todos. Y en medio de todo eso, el pueblo de Dios debe seguir adelante. Y como les digo, eso no es algo que es simplemente de hoy en día o de los últimos años. Eso siempre ha sido así. Y en Primera de Pedro capítulo 2, nosotros vamos a leer del 9 en adelante, pero en los versículos anteriores, Pedro le está diciendo al pueblo que como Jesucristo, siendo la piedra viva, como Jesucristo, siendo la clave para todo esto, ha sido rechazada por el mundo. Y como ha sido rechazado por el mundo va a tropezar con la palabra de Jesucristo. Y les está dando una comparación de que Jesucristo vino a salvar al mundo y Él vino a ser la solución para este mundo. Pero este mundo lo rechaza, y como lo rechaza, el mundo mismo se tropieza con la verdad. Y en medio de todo esto estamos viendo nosotros la misma situación hoy en día, que Jesucristo aún así ama al mundo y quiere que el mundo le reconozca, pero el mundo lo sigue rechazando una y otra vez. Y ahorita estamos viendo y viviendo el resultado del rechazo del mundo hacia Dios, y cómo el mundo, por rechazar a Dios Todopoderoso, está pagando las consecuencias del pecado. Y en medio de todo esto hay un consejo hermoso para el pueblo de Dios de qué debemos hacer nosotros, porque una de las cosas difíciles, hermanos, que hemos visto en estos últimos días es la reacción del pueblo de Dios a lo que está pasando. No solo lo estamos viendo, pero está la pregunta: ¿cuál debería ser la reacción de Dios, del pueblo de Dios, a todo lo que está pasando en sí, el pueblo de Dios? ¿Cuál es la tarea y el trabajo del pueblo de Dios en medio de todo lo que está pasando? ¿Y cuál es el consejo de la palabra para tal? Y en los versículos de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice así:
Dice, mas vosotros, son pasajes ya muy conocidos por nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hasta ahí le vamos a dejar. Dice, más vosotros. Pedro dándole un consejo al pueblo de Dios. Pedro diciéndole al pueblo de Dios, sabemos que el mundo ha pecado y ha rechazado a Dios. Y sabemos que el mundo no quiere nada con Dios, y por esa misma razón el mundo está pagando las consecuencias de su pecado. Por esa misma razón el mundo está viviendo lo que está viviendo. Sabemos, le decía Pedro a la audiencia, nosotros sabemos que Jesucristo vino, lo rechazaron, y como lo rechazaron, ahora ellos están tropezando, se están tropezando con la palabra de Dios, y las reacciones de lo que están viviendo es el rechazo de Dios en sus vidas, el rechazo a Dios en sus vidas. Y dice, y ellos están actuando conforme a su pecado, conforme a su humanidad y a su carne, y ellos mismos están recibiendo la paga de su pecado. Y diciendo, Pedro le dice al pueblo, pero ustedes, cuando dice más vosotros, porque Pedro nos está dando un consejo de qué hacer en medio de un mundo que vive rechazando a Dios continuamente. Y es el mismo mensaje que se aplica a nosotros el día de hoy. Pedro nos dice, sé lo que está pasando. La palabra de Dios nos dice por medio de Pedro, sabemos lo que está pasando. El mundo sigue rechazando a Dios. El mundo sigue viviendo injustamente. El mundo sigue pecando. El mundo sigue viviendo en la carne. Y vemos diariamente y vemos todos los días la injusticia de la humanidad, el pecado de la humanidad y el resultado del pecado. Y todo el mundo culpa a Dios. Todo el mundo culpa a Dios por la injusticia. Todo el mundo culpa a Dios por el racismo. Todo el mundo culpa a Dios por lo que está pasando, pero la realidad es lo que estamos viviendo es el pecado de la humanidad, el rechazo a Dios y las consecuencias de aquello. Y Pedro nos dice, yo entiendo eso, pero ustedes deben de, cuando dice más vosotros, nos está diciendo, yo entiendo lo que el mundo está haciendo y lo que el mundo es. Pero nos dice Pedro, más vosotros, pero ustedes son linaje escogido. Está haciendo una diferencia. Y es importante para el pueblo de Dios entender eso hoy en día, hermanos. Porque miren qué tristeza me da cuando el pueblo de Dios está ahí y es parte del problema, es parte del escándalo. Y ahorita, bueno, ya no lo pueden esconder, ¿verdad? Se ve porque lo ponen en Facebook todos los días. Qué triste cuando el pueblo de Dios entra en riñas en público. Qué triste cuando el pueblo de Dios expresa una opinión basada en lo que el mundo está viviendo y forma parte del problema. Y empieza a pelear cosas y derechos y demás. Entendamos el propósito del pueblo de Dios. El propósito del pueblo de Dios, hermanos, no es andar saliendo a hacer escándalo, haciendo marchas y peleando por esto y por lo otro, porque estamos queriendo que se haga justicia en un mundo que ha rechazado a Dios. No es posible. No es posible que el mundo haga justicia porque ha rechazado a Dios. Nosotros no vamos a lograr nada siendo parte de todas las cosas que el mundo está practicando. Por eso Pedro hace la diferencia y dice, ok, yo sé que el mundo ha rechazado a Dios y como lo han rechazado están pagando las consecuencias y ellos están peleando su justicia, están peleando sus derechos, están peleando que todo lo que está pasando, la injusticia contra unos, contra otros, ellos están peleando entre sí.
Dice, mas ustedes, hijos de Dios, dice, son linaje escogido. Y es algo que se le ha olvidado al pueblo de Dios hoy en día. El pueblo de Dios se quiere meter en situaciones y problemas políticos, en situaciones y problemas de la ciudad y cosas por el estilo, pensando que ese es nuestro trabajo, pero no es así, hermanos. Y ahorita les voy a explicar por qué. No quiere decir que nos debemos de quedar callados ante la injusticia, pero no debemos de pelear de la manera en la que el mundo está peleando. Es lo que dice Pedro, porque dice, ok, sabemos que el mundo está pecando y vive en pecado, y ellos están pagando por las consecuencias de su pecado. Ellos mismos se tropiezan con la luz de la palabra. Dice, pero ustedes, y aquí está el mensaje para nosotros, dice, pero ustedes, tú y yo, Iglesia Harbor, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está la diferencia y debemos de entender eso, hermanos. Dice, mas ustedes, pueblo de Dios, son diferentes. Todo lo que está pasando en el mundo es real, es consecuencia del pecado, y ellos por eso actúan y viven así. Ellos por eso salen a marchar, salen a robar, salen a hacer. Ellos por eso están haciendo todo lo que están haciendo. Pero Pedro nos dice en la palabra de Dios, pero ustedes son diferentes. ¿Cuántos de nosotros entendemos ese concepto, hermanos? ¿Cuántos de nosotros entendemos el concepto de que somos diferentes? Por eso no nos debemos de dejar llevar por todo lo que está pasando a nuestros alrededores. Y constantemente hemos visto, ¿verdad? Ahí mensajes por la injusticia de lo que está pasando. Claro que sí, la injusticia que hay, la tragedia de la jovencita que perdió su vida sirviendo al ejército de Estados Unidos. Claro que es injusto. Claro que es injusto, claro que es un resultado del pecado de este mundo. Pero nosotros como pueblos de Dios somos diferentes. Nosotros no vamos a reaccionar de la manera en la que el mundo está reaccionando. Nosotros no somos llamados para salir y hacer un escándalo y estar protestando y haciendo demás. Dice la palabra de Dios, eso es lo que hace el mundo, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Si nosotros entendemos ese concepto, entonces nuestra batalla es diferente. No que no vamos a pelear la batalla, pero la vamos a pelear diferente. Solo porque yo estoy viendo lo que el mundo está haciendo, no quiere decir que yo lo voy a repetir, aunque lo que están protestando es injusticia y es real. Pero mi llamado es diferente, y aquí está cómo debe de ser, hermanos. Porque constantemente veo, ¿verdad? Hay mensajes que dicen, ¿dónde está la raza? ¿Dónde están los hispanos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde están los cristianos? Dicen, ¿dónde están los cristianos peleando los derechos? Bueno, la palabra de Dios me dice cómo peleo yo mis batallas. Porque la palabra de Dios me dice que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Quiere decir, yo soy diferente. Yo soy diferente, y dice aquí cómo voy a pelear mi batalla. Soy diferente y separado, ¿para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cristiano que no entiende esto, hermanos, se está equivocando. El cristiano que no entiende cómo pelear las batallas como pueblo de Dios se está equivocando. El cristiano que piensa que tiene que estar por ahí peleando y expresando su opinión en Facebook y en todos los medios se está equivocando. Porque estamos siendo parte del problema. Estamos causando problemas. Cuando nosotros salimos, y discúlpenme la expresión, a hacer escándalo con los demás, estamos siendo parte del mundo. Porque dice aquí que nosotros somos linaje escogido. Quiere decir somos separados. Que nosotros no podemos formar parte disculpen la expresión, del montón. Nosotros somos diferentes. ¿Cómo peleamos? Dice, bueno, como tú eres diferente y eres separado, tú has sido separado para pelear de esta manera, anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo haces protesta tú, hermano?
en contra de la injusticia, digamos, contra la mujer. Estaba conversando esto con uno de mis hijos. ¿Cómo hacemos justicia nosotros? Bueno, si yo tengo hijos, yo empiezo en mi casa. Si yo tengo hijos, ¿cómo voy a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? Si yo tengo hijos, hombres, varones en mi casa, como hijo de Dios, yo empiezo con mis hijos desde pequeños a enseñarles a que valoren la hermosura y lo sagrado que es la mujer. No solo ante los ojos de Dios y ante el mundo. Yo empiezo con mis hijos a que ellos valoren la vida. Y si mis hijos valoran a la mujer desde pequeños, cuando ellos crezcan, no van a cometer delito contra la mujer, la van a respetar. Cuando yo enseño en mi hogar el valor y la virtud de la palabra de Dios, y yo empiezo en mi casa a enseñarle a mis hijos a respetar, y empieza yo como padre, enseñándole a mis hijos desde pequeños a respetar a su mamá. Empieza ahí. Respeten a su madre y no permitirle que le falten al respeto a ella. Ahí empieza. Pero ¿cómo van a ver ellos el respeto hacia mamá? Bueno, cuando ven a papá respetando a mamá, así de fácil. Porque los hijos son muy inteligentes, ¿verdad? Si ven ellos que papá le falta el respeto a mamá, bueno, van a decir, bueno, ¿y tú qué te hace la diferencia a ti? ¿Por qué tú sí le puedes faltar el respeto y yo no? Todo empieza así. Si yo soy separado, soy linaje escogido, entonces quiere decir que debo de vivir diferente. Y para yo poder hacer una marcha en contra del pecado, mi vida tiene que ser una marcha en contra del pecado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que enseñar a mis hijos y en mi hogar desde adentro de casa cómo hacer la diferencia. ¿Cómo hacer la diferencia? Bueno, anunciando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi vida debe de ser constantemente una voz que proclama lo que yo era y lo que ahora soy en Cristo Jesús. Pero no yendo a marchar, hermanos, y hacer escándalo y estar poniendo ahí en Facebook cosa y media que ponen tristemente muchos cristianos, peleando y siendo parte del problema. ¿Por qué no mejor anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Si usted se da cuenta ahorita, todo el medio, tanto las noticias como Facebook, Instagram, en todos lados, puras malas noticias, puro coraje, puro racismo, pura injusticia, pelea tras pelea tras pelea. Y lo único que vemos es que inconforme está el mundo. Y lo único que vemos es la triste realidad del mundo. Pero lo que estamos viendo es el resultado del pecado del mundo. Pero muy pocas veces vemos un buen mensaje de la virtud de Dios. Muy pocas veces nos ponemos a compartir cosas que sí valen la pena. Muy pocas veces he visto hermanos que pongan y digan, bueno, hoy voy a hacer un video del testimonio de mi vida. Y los voy a retar, aquí hay un reto para toda la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han hecho un video de su testimonio? En medio de todo esto, lo que está pasando, ¿por qué no ponemos un video de nuestro testimonio? ¿Por qué no nos sentamos, agarramos el celular y digo, bueno, en vez de poner aquí todos los memes y las tonterías que estamos poniendo, ¿por qué no hago un video de 30 segundos? Esta era mi vida antes de Cristo y esta es mi vida hoy. Porque dice, si nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aquí está el para qué eres eso, hermano. Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un video poniendo nuestro testimonio? Les iba a decir, levanten la mano y se me olvida que no están aquí. Levanten la mano ahí en medio de Facebook. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado y a ver, voy a anunciar, si soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Bueno, para anunciar sus virtudes. Tómese el tiempo y haga un video y compártalo con sus amigos, con su familia. Testimonio rápido, no tiene que ser largo, 1 minuto máximo, y ponga ahí, hermanos, yo estaba así, yo era así, pero miren, Dios me rescató, me sacó y ahora lo que está haciendo en mi vida es genial.
Eso es anunciar el evangelio. Eso va mucho más allá, hermanos, de lo que nosotros estamos viendo y estamos viviendo. Esa es una buena batalla. La buena batalla se pelea con la esperanza del evangelio. La buena batalla, hermanos, se pelea con la esperanza del evangelio. ¿Quieres ver justicia a favor de las mujeres? Bueno, hombre, varón, pon un testimonio. O mejor que lo ponga tu esposa. Que tu esposa ponga: mi marido antes no me ayudaba en nada y era bien gruñón y me gritaba. Ahora es un amor de Dios. Créeme que eso va a impactar más. Hombres o mujeres que salgan testificando a favor de aquellos hombres que han hecho la diferencia en sus vidas, que las respetan y que les dan el valor que se merecen. Hijos que testifiquen acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de sus padres. Familias que testifiquen cómo estaban destruidas y por amor y misericordia de Dios fueron restauradas. Esa es nuestra batalla, hermanos. Aquí Pedro dice: el mundo actúa de esa manera, mas vosotros deben actuar de esta. Dice: el mundo ha rechazado a Dios, por eso vive en pecado y por eso está sufriendo las consecuencias del pecado. Mas vosotros sois, dice, pero nosotros somos apartados, linaje escogido. ¿Y para qué nos apartó Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la pregunta está, hermanos, en medio de la pandemia, en medio de tanto odio que estamos viviendo, en medio de tanto racismo, ¿cuántos hijos de Dios estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuántos de nosotros? Imagínense si la iglesia de Cristo llenara de videos todos estos medios que se nos han puesto en las manos, que llenáramos de videos de Facebook, Instagram y todo lo que más que hay, de puros videos positivos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de puros testimonios de lo que Dios ha hecho con nosotros. Imagínense el cambio que existiría en la gente, hermanos. Todos aquellos que lo están viendo, todos sus amigos que escuchen: en esta mañana el Señor me bendijo de esta manera, en esta mañana el Señor hizo esto en mi vida, o esta mañana esto es lo que pasó, o es hace un año yo estaba aquí pero ahora estoy aquí por la misericordia de Dios. Imagínense si en vez de ser parte del problema estamos anunciando la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: porque vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. ¿Qué quiere decir? Que de la misma manera en que usted y yo no éramos pueblo, de la misma manera en que usted y yo estábamos separados de Dios, y de la misma manera en que usted y yo actuábamos como el mundo y pagábamos las consecuencias de nuestros pecados, una vez alcanzamos misericordia, que de esa misma manera el mundo que está perdido hoy puede alcanzar misericordia de Dios. Pero el mundo no va a alcanzar la misericordia de Dios si nosotros no les predicamos la misericordia de Dios. El mundo ha rechazado a Dios. El mundo está rechazando a Jesucristo cada día más, cada vez más. Es increíble ver que estamos en medio de una pandemia y de una situación completamente difícil para el mundo, y el mundo sigue rechazando a Jesús. En vez de doblar rodillas y decir: Señor, ven y rescátanos, muchos de ellos siguen rechazando a Dios. Y los cristianos, el pueblo de Dios, entretenido en marchas, entretenido en Facebook, entretenido en memes, entretenido en todo lo que el mundo está haciendo, entretenido en la pelea política. Qué tristeza que el mismo pueblo de Dios se la pasa peleando un partido político. Qué tristeza, porque ese no es nuestro trabajo.
Pedro fue claro cuando dijo, el mundo actúa así, pero ustedes que son separados deben de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros vamos a recibir el reto y decir, ¿sabes qué? Con pena o sin pena, voy a hacer un video de 30, de 45 segundos, de 1 minuto, dando un pequeño testimonio. Y simplemente decir, miren, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y lo quería compartir con ustedes. En medio de las tinieblas que estamos viviendo, un poquito de esperanza. Dios sigue siendo real, Dios sigue vivo. Jesucristo sigue siendo Rey. Y quiero compartir las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Los invito a que lo hagan. No necesitan dar un estudio bíblico, ni mucho menos, den un testimonio. Invito a toda la iglesia a que lo haga. Y empecemos a actuar como pueblo de Dios. Empecemos a dar testimonio y dejemos de participar en lo que el mundo está haciendo. Para eso fuimos separados. Para eso fuimos separados, hermanos. Jesucristo fue a la cruz del Calvario con un propósito, para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Y cuando Él resucita al tercer día y antes de partir al cielo, le dijo a sus discípulos, ahora ustedes vayan y hagan exactamente lo mismo que yo estaba haciendo. Y los hijos de Dios, si leemos su palabra, nos damos cuenta que Jesucristo jamás formó parte de los problemas políticos ni de los problemas que el mundo estaba viviendo en sus días. El pueblo de Israel vivía una opresión por parte del Imperio Romano, y Jesucristo no se pasó el tiempo viendo a ver por quién iban a votar los israelitas, viendo a ver qué partido político iban a ser parte de sus seguidores. En ningún momento de los 3 años de Jesucristo en su ministerio, en ningún momento Él toca puntos políticos o se mete en la política de lo que está pasando a sus alrededores. En ningún momento. El Señor se enfoca a lo que vino y en lo que vino. Simplemente en traer la esperanza a un mundo que necesita salvación. Y le dice a sus discípulos, ahora que yo me voy, necesito que ustedes hagan lo mismo. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca nos dijo, vayan y hagan marchas y hagan protestas y vayan a pelear los derechos humanos de los demás y vayan a pelear, porque hermanos, eso no va a cambiar. Tristemente el mundo paga las consecuencias de su pecado. Pero lo que sí podemos hacer es predicar el evangelio, y si los corazones de esas personas cambian, entonces cambia la condición del mundo. Pero no va a cambiar con unas marchas, no va a cambiar con protestas, no va a cambiar poniendo anuncios ahí de cuánto estás molesto de todo lo que está pasando, o poniendo tu opinión siempre en Facebook o tus memes. Va a cambiar cuando tú le expreses al mundo cómo Jesucristo te sacó de las tinieblas, qué era tu vida y qué es tu vida hoy. Porque tal vez alguien que te conoce va a decir, wow, yo estoy en la misma situación, ¿qué tal si Dios puede hacer algo en mi vida? Tu testimonio pesa mucho más de lo que tú te imaginas. Tu testimonio trae esperanza para alguien que está pasando la misma situación que tú pasaste una vez, y que cuando alcanzaste la misericordia de Dios tu vida cambió. Lo mismo puede ser para ellos. Es tiempo de que la iglesia haga su trabajo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es nuestro trabajo, hermanos, nada más. Y Jesucristo, Él mismo conocía su misión,
Él mismo conocía su trabajo, él mismo conocía a lo que vino y nunca se alejó de ella. Es por eso que cuando llegó el tiempo de entregar su vida, no lo pensó dos veces. Y Jesucristo cumplió con su tarea. Y en esta mañana vamos a recordar ese sacrificio. El libro de Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice así. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo nunca se desenfocó del propósito por el cual había venido a esta tierra. Usted y yo no nos podemos desenfocar del propósito por el cual fuimos separados. Usted y yo fuimos separados para anunciar el evangelio de Jesucristo y cómo ese evangelio nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable de Dios. Y hoy en este tiempo que vamos a tomar para recordar por medio de la Santa Cena el sacrificio de Jesucristo, nosotros debemos ser conciencia, hermanos. ¿Cuál es la batalla que debe de pelear el cristiano? ¿Cómo debemos de pelear nuestras batallas? ¿Cómo debemos de pelear lo que el mundo está viviendo? Y bueno, hermano, a usted y a mí se nos dejó en claro. No solo lo dijo Jesucristo durante todo el evangelio, y ahorita como lo vimos en Primera de Pedro, nuestro trabajo es predicar el evangelio. Nuestro trabajo es llevar las buenas nuevas, el evangelio de esperanza. Y punto, nada más. No estarnos peleando por partidos políticos, por injusticias, por esto y lo otro. Nuestro trabajo es llevar el evangelio de esperanza. Ese es nuestro trabajo. Fuimos separados para traer esperanza a este mundo por medio de la palabra de Dios. Y Jesucristo dice, cada que comemos el pan y tomamos esta copa, estamos anunciando el sacrificio. Estamos anunciando lo que Él hizo. Él no se desenfocó. Y nosotros no nos debemos desenfocar, hermanos. Por eso en esta mañana lo voy a invitar ahí donde está en su hogar, que tome el pan junto con su familia. Y recordemos, hermanos, el sacrificio de Jesucristo fue para el perdón de los pecados de todos aquellos que quieran escuchar, de todos aquellos que lo quieran recibir. Y nuestro trabajo como hijos de Dios es llevar ese evangelio que trae el perdón de los pecados. Porque el sacrificio de Jesucristo, hermanos, no debe de ser en vano. Y no fue en vano. Fue con un propósito divino. Lo voy a invitar que ahí donde está tome el pan junto con su familia. Y de igual manera tomemos la copa que representa la sangre de Jesucristo, que fue la que lavó nuestros pecados. Amén. Y vamos a terminar con una oración, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor. Primeramente te queremos dar gracias por aquel sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario. Porque es por medio de ese sacrificio, Señor, que ahora tenemos acceso
a la vida eterna. Es ese sacrificio de amor, Señor Jesucristo, que hiciste, que ahora nos dio perdón de nuestros pecados, que nos da acceso al Padre Dios Todopoderoso y que nos da la esperanza que cuando nuestro tiempo acabe en esta tierra, Señor, nos espera la vida eterna, nos espera la verdadera vida, Señor, donde no habrá más llanto, más dolor, más racismo, donde todo lo malo se va a acabar y vamos a poder vivir en tu presencia, gozándonos por una eternidad. Gracias por eso. Pero también te pido, Señor, en esta mañana, en esta tarde, que nos recuerdes como pueblo escogido, como linaje escogido. Que nos recuerdes, Señor, que nuestra tarea siempre ha sido la misma, Dios. Que nos recuerdes, Señor, que fuimos apartados con un propósito divino. Y el propósito es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nuestra tarea y nuestro propósito en esta tierra es de predicar un evangelio de esperanza, que nuestra vida sea un testimonio. Reta nuestros corazones, Señor. Que nos atrevamos a anunciar ese gran cambio. Que no nos dé pena, que no nos dé miedo. Que en vez de estar anunciando y poniendo tanta cosa en Facebook y en Instagram y en WhatsApp y en todo lo que hay, que mejor anunciemos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que mejor anunciemos cómo nos has sacado de la depresión, cómo nos has sacado de la soledad, cómo nos has sacado de la situación difícil en nuestras finanzas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. Que anunciemos qué misericordioso has sido con nosotros. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Dios, porque tú has sido fiel, tú has sido grande y tú has sido poderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, amigos de Iglesia Harbor. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Se les recuerda que va a haber clase para los niños después de la predicación. Tan pronto yo termine, hermanos, nuestro hermano José, nuestro hermano pastor de niños José, él va a estar dando clases de niños tan pronto y termine yo. Y yo les voy a avisar, hermanos, el próximo domingo yo doy la fecha en la cual ya vamos a regresar aquí. Disculpen porque tuvimos que detener, ya queríamos regresar hoy, pero tuvimos que esperarnos un poquito más por la situación que se está viviendo. Pero ya muy pronto, hermanos, vamos a estar de regreso aquí. Vamos a tener que cambiar el horario como lo hicimos hoy en Facebook Live. Va a ser de ahora en adelante a las 11 de la mañana. De igual manera el servicio va a ser a las 11 cuando ya regresemos acá, porque tenemos que esperar a que salga la otra iglesia, entrar y desinfectar y ya después nosotros poder estar aquí con ustedes. Pero de igual manera los invito a que sigan conectados en el estudio bíblico, en todo lo que está pasando en las clases para escuela dominical y también en el tiempo de oración, hermanos. Sigan conectados, sigamos de esa manera conectados y ojalá y pueda ver en estos días, en estas semanas, al menos a los que tengo como amigos en Facebook, algunos testimonios. Ojalá y el reto que se nos hizo hoy lo tomemos y llenemos, hermanos, llenemos nuestras páginas de virtudes, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Llenémosla de testimonios que impacten a vidas que tal vez necesitan escuchar un poco de esperanza. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos a la próxima. Que tengan un hermoso domingo.